Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga. Proyecto Tercero BTI. Paraguayos excepcionales. Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. José Gaspar Rodríguez de Francia nació en Asunción en el año 1766 y murió en el año 1840. Estadista paraguayo conocido como el Doctor Francia, que fue supremo dictador del país durante 26 años, desde el año 1814 hasta el año 1840, y que con su fuerte e inusual personalidad ayudó a la forja de la nación paraguaya. El Doctor Francia valoraba el modelo democrático del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, así como el del estadounidense Benjamin Franklin. Pero las difíciles condiciones internas y externas del país impidieron que pudiera desarrollar un modelo más democrático. En algunos aspectos fue un visionario, más comprendido por los sectores populares y las clases medias que por los sectores privilegiados. Bajo su gobierno, el país se volvió prácticamente autosuficiente, pues el contacto con el exterior estaba muy limitado, salvo un modesto comercio con Brasil a través de Itapúa. Intentó varias veces romper el cerco económico en que estaba sumido Paraguay, pero no fue posible dada la porfiada actitud de los gobiernos vecinos de no querer reconocer la independencia. Entrevista a Francisco Acereto, vicerrector de la UCA. ¿Cuál es su nombre? Bueno, yo soy Francisco Acereto. ¿Dónde hizo sus estudios? Yo soy egresado del Colegio de Goethe en secundaria. Hice mis estudios universitarios en la Nacional, egresando como abogado en el año 1973. Bueno, no me cuenten eso a nada. Bueno, luego me dediqué desde muy joven a la enseñanza, ya siendo estudiante. Yo estaba haciendo el segundo curso de Derecho, cuando impensadamente se me ocurrió un día enseñar en un colegio. Y presenté mi currículum y al día siguiente me llamaron. Entonces yo tenía un poquito más que la edad de ustedes cuando comencé a enseñar. Enseñé historia. Y bueno, me inicié con la enseñanza secundaria. Luego pasé a la Universidad Católica desde 1982, en el curso probatorio de ingreso o el curso de admisión, donde la cátedra de historia, desempeñada por mucho tiempo, pasé a ser vicedirector del curso. Desde el 84 soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la carrera de Derecho. Y mi cátedra es Historia Diplomática del Paraguay e Historia del Derecho aquí. Y bueno, ejercí la profesión de abogado en la parte criminal y ahora me ocupo de las cuestiones reglamentarias y estatutarias. ¿Qué hizo que el Doctor Francia mandara matar a sus compañeros de revolución? Básicamente fue la conspiración del año 20. De acuerdo a la crónica de la época y a los documentos de archivo, se estaba preparando un complot. Francia vivía en la antigua casa de los gobernadores españoles, aquí hoy Plaza de Armas, pero en las tardes acostumbraba a ir con 4 soldados de a caballo, 4 jinetes, 2 delante y 2 atrás, los llamados batidores. Se dirigía hasta el cuartel del hospital. El cuartel del hospital estaba donde hoy sigue estando el hospital militar. Entonces aparentemente los conspiradores tenían que esperar por algún tramo del camino y matarlo en una emboscada. Sin embargo, parece que uno de los conspiradores, Bogarini, por algún medio dio información o se le escapó
apoyo por nosotros. Y consecuentemente Francia tomó conocimiento de esto. Y bueno, comenzaron los apresamientos, ¿verdad? Y comenzaron los juicios, 100 juicios, las indagaciones de los sospechosos fueron todos engrillados y sus bienes fueron confiscados sin estar aún condenados. Y la investigación dio como resultado que Fulgencio Yegros, que Pedro Juan Caballero, el hermano Montiel, incluso Mariano Antonio Molas y otro montón de gente, Carísimo, etc., están en el juicio. Entonces, se procedieron a los fusilamientos. Aparentemente Caballero se suicidó, pero mira, Dani, no existe ningún registro de ese hecho, es solamente una transmisión verbal. Forma de gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Todo el poder público lo tenemos a Francia. Un fiel de fechos o secretario desempeñó ese puesto Policarpo Patiño, por ejemplo, Gabriel Benítez también lo hizo antes, que era una suerte de actuario del escribano mayor del gobierno. Delegados de gobierno en los 16 departamentos que él instaló en la República y jueces de paz, que eran los que manejaban las cuestiones pequeñas en los diversos partidos, como se llamaban, las diversas circunscripciones en que se dividía un departamento. Entonces, también el ejército era controlado por él, y muy especialmente el ejército era. Mis modestas investigaciones en el archivo dan cuenta de un número de soldados no tan grande como el que se cree. Yo les diría a chicos que unos 6.500 hombres estaban conformando los batallones de infantería y los regimientos de caballería de la zona. Pero en general, los comandantes de estas unidades militares tenían un rango bastante inferior. Imagínense, el rango de capitán ya era excesivo. ¿Cuáles fueron los objetivos del doctor Francia? Fue el primer objetivo de Francia. Ahí no había ningún tipo de transacción, ¿verdad? En segundo lugar, yo te diría, o les diría, que la defensa también inquebrantable de soberanía en términos de límites. O tercer objetivo de su gobierno sería mantener la libre navegación de los ríos. ¿Qué hizo para conseguir esos objetivos? Para conseguir esos objetivos, creó una estructura de poder. ¿Cuáles fueron los otros elementos? Otro elemento de control por parte de la dictadura para lograr sus objetivos fue el manejo de la economía. El Estado estableció un monopolio sobre la tierra mate. Solamente el Estado podía explotarla. Estableció un monopolio sobre, es decir, no un monopolio, pero estableció las llamadas estancias de la patria. El ganado que se producía ahí, bueno, era para la manutención de los soldados, para colaborar en el sueldo de los maestros y para las emergencias que pudieran ocurrir. Por ejemplo, una creciente, una sequía, entonces el ganado era utilizado. Y en fin, aquí viene el famoso tema del aislamiento. Me van a decir, bueno, Arceleto, ¿qué pasa con este aislamiento? Y un mito que se ha creado en la historia del Paraguay, que es el famoso asunto del autoabastecimiento. En principio, chicos, solamente en muy breves periodos durante la dictadura el Paraguay quedó totalmente aislado. Siempre tuvo una apertura, hasta 1818, lo que hoy es Puerto Limpo, llamado así por Francia,
antiguo fuerte de Borbón era un sitio de recepción del comercio portugués. 1818 fue el cierre. Pero se reabre el comercio con el Brasil a través de Itacúa, uno de los comerciantes brasileños. ¿Cuál era su visión? La visión de que acabado su gobierno el Paraguay tenía que continuar. No preparó nada para el futuro. Imagínense usted, a la muerte del dictador se mantuvo 3 días en secreto ese hecho. Mientras tanto, Policarpo Patiño, su fiel de fechos, convoca una junta provisional con los comandantes de los cuarteles de Asunción. Una junta improvisada. Entonces surgen ahí Gabino Arroyo, Maldonado, Pereira, como comandante de los cuarteles, gente que por otro lado no tenía tampoco una preparación. Quiso instalarse en el poder. Cañete también estaba como casado con una hija de Francia. ¿De qué manera aplicaría el gobierno del Dr. Francia a la época actual? ¿De qué manera aplicaría? Y yo no aplicaría al gobierno de Francia. Yo soy un hombre convencido de la democracia. No creo en la dictadura. Creo que la soberanía reside en el pueblo y que esto se manifiesta a través del voto. Creo que los representantes del pueblo, elegidos por votación libre, tienen que ser responsables ante la ley y tienen que ejercer con honestidad sus funciones y con sabiduría. Creo directamente en la supremacía de la ley sobre los caprichos personales y en la igualdad de la ley. Creo que todos nosotros solamente debemos someternos a los dictados de la ley. Y creo fundamentalmente que los derechos civiles y políticos tienen que ser mantenidos a cabalidad. Recordemos al Dr. Francia como uno de los mayores exponentes de nuestro país. Él, siendo honesto, visionario, firme y patriota, hizo de nuestra tierra paraguaya una nación autosuficiente. La principal herencia que nos fue dada a través de su persona fue la autonomía política de la nación, causa por la cual luchó toda su vida y por lo que es considerado hasta hoy el líder de la revolución independentista. Este fue el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, digno de ser recordado. Es un paraíso.